diagnosticada por un psiquiatra con neurosis obsesiva, que era un diagnóstico bastante habitual de las mujeres de la época y que se daba, les voy a decir así exactamente como el concepto que se usaba en esa época, eran aquellas personas que se preocupaban constantemente por pensamientos que en realidad no les interesaban. Imagínense. O sea, así se asumió que el amor homosexual de María hacia Laura era en realidad una obsesión y que por ello debía ser tratada con fármacos y con terapia. Bueno, este tratamiento obviamente no surtió ningún efecto en María Monbel, eh, y ella se hundió cada vez más en esta especie de depresión profunda de haber perdido este duelo como sin, en el que no pudo avanzar, digamos, por haber perdido al amor de su vida. Y esto finalmente la llevó al suicidio. Era una relación que era como también súper intelectual, ellos eran como muy buenos amigos, Claro. María con Armando. Y efectivamente, si bien al final de la vida de María, cada uno un poco estaba, había tomado su camino amoroso, digamos, igual, si lo pensamos, él era era un intelectual, pero era parte del mundo muy conservador. Entonces, esto de que él finalmente igual la haya cuidado hasta el último día, que incluso ya le haya cumplido este último deseo de enterrarla al lado de su amor, es algo como bastante atípico, o sea, es Sí. bastante memorable, por así decirlo. Si bien él... Y esto mismo de que, como decía la Diana, que hay distintas versiones con respecto a su enfermedad, obviamente pienso yo que responde un poco a tratar de como disfrazar su lesbianismo con un nombre que no, ¿cómo dijiste que se llamaba? Neurosis Neurosis. obsesiva. Claro, que es como un poco disfrazar y entonces mejor lo dejamos en las sombras, unos dicen una cosa, otros dicen otra, porque nos convenía Absolutamente. mucho. Absolutamente. Muy de la época en todo caso, como de Sí, creer que el homosexualismo es una enfermedad y que se puede curar con terapia, como que es muy de esa época. totalmente. O sea, de hecho, una de las razones fundamentales por las que yo creo, después de haber investigado mucho sobre su vida y su trabajo, el por qué ella ha sido invisibilizada, es una de las razones por este amor homosexual con el que terminó su vida. Sin duda que Mm. tuvo una gran influencia. Mira, sí, Mm. obvio, me imagino, como que no es algo tan típico y es algo que en general no se releva, tampoco se relevaba hace algunos años en Gabriela Mistral, Claro, si uno lo piensa, Pero como igual en también el era muy caso de María tabú. Monbel es diferente porque era una mujer casada, como dentro de esta estructura ya mm, patriarcal, mujer, sí, madre, había tenido ya otro matrimonio. ujú, Siento que es como con mayor razón que la invisibilicen. Mejor mantengamos esta idea de la relación de la Y yo mujer creo, casada. sí, y yo creo que también es porque no se puede como etiquetar, como que a la gente le gustan las etiquetas, como Claro, es lesbiana, es bisexual, ¿qué es María claro, Monbel? no ¿Cachai? sabemos Porque finalmente. no Ella tampoco lo dejó sabemos, claro, y yo creo, no. claro, y yo creo que ella tampoco lo sabe, sí. Ella se enamoró de otra mujer nomás. No Claro. sabemos claro. qué hay más allá de eso, digamos. Qué Mm. difícil poner en Sí, palabras algo como en esos tiempos, ¿ah? Algo que para nosotras ahora es como súper común, Mm. pero en esos tiempos tiene que haber sido tremendo. muy tremendo. Sí, dificilísimo. Isabel, ¿Mm? y me quedé como con la idea de este estereotipo que tenían de ella, que era delicada, suave, que lo pusieran ahí, pero ella se podría considerar como una pionera. ¿Podemos ver cuál es el rol de la mujer en su trabajo? ¿Cómo ella habla de eso? Sí, el papel de la mujer que aparece en la poesía de María Monbel es múltiple y es bastante dinámico. En ella, así como en la mayoría de las mujeres, conviven diferentes roles, no todos entonces aceptados socialmente, pero que ella observa y que reflexiona y que luego plasma en sus versos con absoluta transparencia. María, ella no temía ser tildada de loca, de boyera, que era como se llamaba a las lesbianas en esa época, de histérica, de sentimental. Ella simplemente dejaba salir sus versos de forma simple a través de las distintas fases de su trabajo, en que podemos apreciar a distintas mujeres que habitan en ella a lo largo de su corta vida. Por ejemplo, eh, tenemos por un lado a una adolescente que es como casta y romántica, después tenemos a la esposa joven que descubre el sexo, a la madre que ama y que sufre al mismo tiempo, y por último a esta mujer que se enamora de otra mujer y que llora sin consuelo al perderla. Fases en las que podemos dividir un poco su trabajo. Por un lado tenemos esta fase juvenil cristiana,
que son los poemas como de 1922, cuando ella recién empieza a escribir, que tienen un tono como más melancólico, están muy influidos por el amor de juventud, por su formación católica, son textos delicados, sensibles, algunos alegres, otros dolorosos, y todos hablan sobre el amor, la pasión, la belleza espiritual, y aparece María ahí como una escritora que se está familiarizando con el lenguaje. Dice en uno de sus poemas ahí, dice, me pesaba su nombre como un grillo de hierro, me pesaba su nombre como férrea cadena, me pesaba su nombre como un fardo en los hombros, como atada a mi cuello me pesara una piedra. Después tenemos una segunda fase, que es esta fase erótica, que ya les anunciaba antes, que coincide con el inicio de su matrimonio. Son poemas como de tono claramente más erótico, muy hermosos y a la vez muy fáciles de leer, y se muestra en ellos a una mujer que está como abriéndose a la vida sexual, una mujer apasionada, anhelante de sentirse amada y deseada, y que se abre, como les decía, a esta vida sexual de forma súper natural y súper desprejuiciada. Y en el fondo, en contraste con esta fase como más cristiana que tenía antes, algo pasó en ella ahí que es cuando descubre la vida sexual que la hace como transparentarse y mirar todo esto de forma muy natural. Luego tenemos una fase que es la llamada fase maternal, que es como de 1925 a 1930, que son trabajos con temáticas asociadas a sentimientos de dulzura y de cariño, aunque también visibilizan como lo difícil que es ser mujer, que es ser madre, las paradojas en el fondo que se generan entre la maternidad y el ser mujer, las pérdidas y las ganancias, también que en el fondo era una forma de ver la maternidad que en esa época no se usaba, digamos, era Eso te iba a decir, sus poemas de maternidad son heavy igual, o sea, sí, como que son, como por favor deja de llorar, como que tiene todo sí, esto de mostrar como toda la angustia de ser sí, madre y el cansancio que tiene la maternidad, que es eso, algo que yo pienso que con el feminismo recién se está visibilizando como el puerperio y claro. todo ese cansancio de la maternidad, y ella tiene una serie de poemas que lo Así grita, es. así como... Cansancio y también está como paradoja entre ser madre y un poco dejar de ser un poco mujer por ser madre, que era, en el fondo, claro, es algo que a lo mejor hoy día se entiende mucho mejor, pero en esa época nadie lo decía y era muy mal visto decirlo. Entonces, bueno, ahí tiene algunos poemas que son niños, la mujer que adoptó un hijo, y el mío, el favorito mío, que de hecho es el que aparece en el libro que yo escribí sobre ella, que se llama Mi hija juega en el jardín, y que era uno de los favoritos de Nicanor Parra también. De hecho, Nicanor después lo algo que son solo 6 poemas, que son los que se publicaron en forma póstuma por su marido. Todos estos poemas son de gran profundidad, tienen relación con la etapa más dolorosa en la vida de María, que es cuando muere su querida Laura, y ahí se puede ver un paso hacia estados como de regresión. María intenta expresar a través de esta poesía la nueva identidad que tiene, y que tiene que ver con su amor hacia otra mujer, ya que lo que decíamos antes, que ni ella misma sabía lo que le estaba pasando. No sabemos si efectivamente era lesbianismo, bisexualidad, o era simplemente una amistad muy intensa. La verdad no lo sabemos, ella tampoco lo sabía, pero ella trata como de expresarlo a través de estos poemas. Pero en estos poemas ella reconoce que finalmente ya no puede amar a nadie, sino es a la mujer a la que se encuentra ligada por la pasión del alma y por el anhelo sexual. Dice que no puede satisfacer más a su compañero de vida, lo dice súper claramente, y que el curso de su existencia está obligado a seguir un camino que la conduce lejos de su esposo. Eh, Eso en cuanto a las mujeres que habitan la poesía de María Monbel. Si fue pionera, bueno, yo creo que sin duda lo fue una pionera en el fondo y en las formas, un aporte enorme a la literatura en ese sentido, no solo por haber abierto el abanico de temáticas que podían ser descritos por una escritora en esa época, sino también por su forma de escribir. ¿Ya? María da una nueva mirada a los intereses de la mujer, entrega una visión reflexiva y profunda sobre los opuestos que pueden convivir en nosotras, y trabaja temáticas atípicas para su época, como son, por ejemplo, lo que decíamos antes, esto de la maternidad que produce sentimientos encontrados, la muerte, el dolor, el amor homosexual. Y eso lo hace